¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a analizar las coordenadas polares en el plano. La definición es un sistema en el plano formado por un par ordenado, el cual está compuesto por un radio polar. En este caso tenemos un segmento, ¿sí? Un segmento cualquiera. Se lo considera como radio polar. Lo podemos representar con la letra R, el radio polar, ¿sí? Y tenemos también la dirección, ¿sí? Es el ángulo generado desde el eje X positivo. Voy a formar un ángulo desde el eje X positivo hasta el radio polar. Ahí tenemos un ángulo generado. En sentido antihorario vamos a darle una propiedad. Vamos a añadir un tamaño al ángulo y también vamos a ubicarla en sentido antihorario. Ahí podemos observar la forma de una coordenada polar. Entonces está dada por un radio R y un ángulo, ¿no? Un ángulo en cada uno de los cuadrantes. La notación está expresada como una letra mayúscula, la R sub A quiere decir radio de la coordenada polar A, punto y coma, el ángulo o la dirección se representa con la letra griega teta, teta sub A. Entonces vamos a representar ciertos ejemplos. Como podemos ver, aquí también tenemos, como podemos observar, tenemos algo importante, el ángulo polar o dirección. En el primer cuadrante está desde 0 grados hasta 90 grados. En el segundo va desde 90 hasta los 180. En el tercero de 180 hasta los 270. Y en el cuarto va desde los 270 hasta los 360 grados. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos, vamos a ver, tenemos algunos ejemplos para irlos observando. El ejemplo A, tenemos la coordenada polar, tenemos el radio polar que es de 3,65 kilómetros y la dirección es de 33,69 grados. Tenemos ubicado en el primer cuadrante. Tenemos un segundo ejemplo ubicado en el segundo cuadrante. El radio polar es de 4 kilómetros y tenemos la dirección de la coordenada polar B, 150. Asimismo tenemos en el tercer cuadrante otra coordenada polar C de 6 kilómetros de radio y de 200,17 grados de dirección. Tenemos en el cuarto cuadrante un radio de 5,5 kilómetros y una dirección de 351 grados en sentido antihorario. Siempre la dirección en una coordenada polar se toma en sentido antihorario, ¿no? Entonces así podemos ver cada uno de los ejemplos en los 4 cuadrantes. De aquí podemos realizar un ejemplo en una nueva hoja. Vamos a abrir una nueva ventana, algo similar a nuestra applet realizada.
Para eso yo voy a ubicar un segmento. Ubico un segmento. Ahora trazo las perpendiculares, rectas perpendiculares, para realizar las proyecciones hacia los ejes. Luego ubico los puntos de intersección con los ejes en el eje y en el eje X respectivamente. Oculto los objetos, las perpendiculares, ya tengo para hacer las respectivas proyecciones con los segmentos y con la línea entrecortada, ¿no? El diseño, el color también lo puedo poner de color verde. Ya, acá también el radio polar puedo hacer más grueso con un color, puedo ponerlo rojo. Ya. Entonces tengo aquí la coordenada polar. Voy a ubicar el ángulo. Para eso primero ubico un punto en el eje X positivo y ahora ubico el ángulo polar. Miren, pues aquí tenemos el ángulo polar, lo puedo renombrar, puedo decir que se va a llamar la letra griega teta con un subíndice. Puedo llamarlo que va a ser la coordenada polar F. Entonces, mira, tengo el subíndice F, ¿no? Listo. Luego ubico el texto. Voy a ingresar el texto. Es la coordenada polar F. En fórmula látex. Abro paréntesis. Y ubico aquí prácticamente el objeto. Primero sería el radio de 7,07, me coincide, punto espacio. Voy a ubicarlo en una unidad, puedo poner en metros, punto y coma. Voy a poner espacio y barra inclinada, punto y coma. Acá también barra inclinada, punto y coma. Y ahora la dirección. Solamente selecciono y ya me aparece ahí la dirección. Muy bien. Y ahora aplasto OK y ya tengo mi coordenada polar. Puedo ubicar un nombre. Bien. Entonces aquí al momento de generar un movimiento en cada uno de los cuadrantes se va desplazando su valor que corresponde. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una coordenada polar realizada. ¿Sí? Entonces aquí también puedo un poco arreglar la parte estética. Puedo poner el tamaño, un poco más de tamaño para el ángulo y también en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario el ángulo. Desde el eje X positivo, ¿va? ¿Sí? Puedo ocultar lo que no utilizamos, lo que estamos visualizando, ¿no? Este punto E, oculto el objeto y tenemos ya prácticamente nuestro diseño de mejor manera. Etiqueta aquí también puedo, claro que está que puedo escribir, ¿no? Sería el texto, el radio polar sería R subíndice F. Voy a poner en fórmula látex, F mayúscula, igual, selecciono aquí el objeto,
el segmento de color rojo, ¿no? Línea inclinada, punto y coma para el espacio y en metros. Y automáticamente tenemos nuestro radio polar diseñado, ¿no? Entonces, al momento de mover, va a irse modificando la cantidad, ¿no? La longitud del radio polar. Lo mismo podemos realizar con el ángulo, ¿no? El ángulo, la letra griega teta, seleccionamos el símbolo, vemos acá, índice, F mayúscula para expresar que es la dirección de la coordenada polar F, seleccionamos el ángulo y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, escrito de mejor manera. Podemos, la opción del ángulo, ocultar la etiqueta y ya tenemos nuestra opción generada, ¿no? Escrita de mejor manera. Listo, entonces tenemos aquí la coordenada polar con su respectivo radio polar, ¿sí? El radio polar, que es el segmento de color rojo, y el ángulo. Así podemos escribir, ¿sí? Las coordenadas polares, así las podemos realizar en GeoGebra, podemos demostrarlas. Asimismo tenemos la opción de la casilla de control para poder realizar la animación de ocultar. Puedo poner aquí la F y voy seleccionando todos los objetos que tengo a la vista. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos, solamente aplasto aplicar y listo. Mire, aparece y desaparece. Si me falta uno, lo puedo hacer con clic derecho, propiedades, me voy avanzado y selecciono en el valor lógico A. Aquí ubico la A minúscula, porque es el valor lógico de A, y automáticamente va a desaparecer absolutamente todo, ¿no? Entonces ahí utilizamos la opción o la herramienta casilla de control. ¿Sí? Eso es el procedimiento para obtener una interfaz algo similar a la expuesta, ¿no? De antemano espero que el video haya sido de gran ayuda, ¿sí? Y les agradezco por su atención. Muchas gracias.